todo lo bueno se acaba, si es que 2023 puede responder a ese calificativo. Según el punto de vista de cada uno, habrá sido merecedor de él o no. ¿Cuál ha sido tu veredicto? Y es que estamos en época de balance. 2023 ya es historia. ¡Viva 2024! ¡Vivan los años bisiestos! ¡Vivan las películas! ¡Viva Lloviendo Cine! Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Que pase el nuevo año. ¿Y de qué vamos a hablar en el programa de hoy de Lloviendo Cine? Pues por si no lo habéis adivinado, toca echar el cierre. Se terminó 2023, comienza un nuevo año, comienza 2024, de esos de los que cada 4 años se vienen a llamar bisiestos. Pero antes de que 2024 rinda sus frutos cinematográficos, pues vamos a hacer balance de este 2023 de cine. No sabemos tampoco si podríamos literalmente llamarlo así, pero el balance por ese motivo se lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer de 3 maneras. Vamos a dividir el programa en 3 partes. La primera, pues con un recuerdo a todos los que se nos han ido, a todas esas personas relacionadas con el mundo del cine que nos han dejado en este 2023. Daremos un repaso, no sabemos si a lo mejor del año, pero sí a lo más especial, a lo que nos ha llamado más la atención en este 2023, cinematográficamente hablando. Y por último, haremos un llamado muy especial a los Reyes Magos, no en forma de carta, que a veces ya se sabe que se traspapelan por el camino. Va a ser en definitiva un pedido muy especial para sus majestades. Y vamos a comenzar por ese recuerdo, por esas gentes del cine que fallecieron en este año 2023, que ya es historia. Como algunos de ellos también son porque se nos han ido gente que nos llegaba al corazón. Pues como siempre decimos en estos casos, se nos han ido demasiada gente. Claro que esto en definitiva pues es ley de vida. Estamos aquí de paso. Pero alguna gente que se nos ha ido nos ha dolido. Nos ha dolido en el alma. Eran parte de nuestro corazón cinéfilo y sentimental. Con ellos crecimos, con ellos aprendimos a amar el cine. Y de ellos nos va a quedar el recuerdo. El recuerdo que, por ejemplo, vamos a dedicarles en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Se nos han ido actrices, actores, directores, o se nos han ido críticos de cine, como por ejemplo Don Carlos Pumares. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de Lloviendo Cine si no hubiésemos escuchado por primera vez en aquellos lejanos 80 la voz inconfundible de Don Carlos? Ese sí, buenas noches, dígame. Ese estilo inconfundible, esa manera de contar, de narrar y de vivir las películas en la radio, porque veíamos cine en radio. Para él tiene que ser nuestro primer recuerdo del programa, más que nada porque ya digo, Lloviendo Cine es deudor de Polvo de Estrellas, de Carlos Pumares, de aquellos años desgraciadamente irrepetibles. Y también se nos han ido 2 críticos. Uno, parte fundamental de la revista Fotogramas, Jorge de Cominges, un clásico de la más clásica revista de cine. Y otro, Luis Bonet Mójica, crítico de cine del diario de La Vanguardia. A ellos tiene que ser nuestro primer recuerdo del programa. Esas gentes que nos metieron el gusanillo
del séptimo arte. Quizás sin ellos no sabríamos apreciar, como lo hacemos, el mundo del cine. Cuando un crítico se va, porque quién más, quién menos, cuando acaba una película, ¿acaso no vamos a ver lo que opina el crítico de turno? Cuando un crítico se va, se nos va todo un apoyo. Y se nos han ido actrices. Se nos fue Gina Lollobrigida a los 95 años, de esas actrices que pareciera que siempre iban a ser eternas. Pues se nos fue la actriz italiana después de una carrera que puede catalogarse como de estrella, una de las auténticas estrellas del cine europeo y mundial, que se disputaba el trono, por eso de ser las dos italianas, con Sofía Loren. Hollywood acudió a sus puertas. Era una actriz de las que daba dinero. Pues se nos ha ido la buena de Donna Gina a los 95 años. Como también lo hizo Melinda Dillon. Y vosotros diréis, ¿quién era Melinda Dillon? ¿Nos suena el nombre? Pues le vais a poner enseguida rostro si os digo Encuentros en la tercera fase. Es la chica de la película. No la mujer de Richard Dreyfuss, sino uno de esos elegidos, no se sabe muy bien la razón, para ese encuentro tan especial. Encuentro que supone el clímax de la película. Spoiler alert, si todavía hay alguien que no ha visto Encuentros en la tercera fase, obviaremos hablar del final de la misma. Bueno, pues esa chica, esa madre de la película que tendrá Steven Spielberg con las madres en el cine después de ver Los Fabelman, nos podemos explicar un poquito la historia. Esa madre de Encuentros en la tercera fase era Melinda Dillon, que pareciera también que era otra actriz, que pareciera que había sido otra actriz la que daba vida a ese personaje de Encuentros en la tercera fase. Una actriz en ese sentido un poquito más conocida. Bueno, pues allá va nuestro homenaje a doña Melinda Dillon por ese inolvidable papel en Encuentros en la tercera fase. Melinda Dillon se nos fue en este 2023 a los 83 años. Y también se nos fueron dos sex symbols del cine y del siglo XX. Raquel Welch, a sus 82 extraordinariamente bien conservados años, se nos fue uno de los mitos eróticos del siglo XX, que le habíamos perdido un poquito la pista, pero ahí seguía, hasta este año, que tuvo sus buenos momentos, inolvidable en aquella película de hace 1.000.000 de años, que por cierto pareciera que había sido chica Bond, y no lo fue, que pareciera que Raquel Welch había sido chica Bond. Pues no lo había sido. Sí que fue Constance Bonacieux en la saga de películas de Los Tres Mosqueteros. Raquel Welch, una auténtica estrella del mundo del cine. Y otro sex symbol, aunque está un poquito más olvidada, fue Stella Stevens, que nos ha dejado a los 84 años y que participó, quizás sí la podáis situar, junto a Jerry Lewis en la primera versión de El profesor chiflado, del año 1963. También la vemos en la película de Sam Peckinpah del año 1970, La balada de Cable Howe, o en el clásico de Sábado Noche, La aventura del Poseidón. Pues un recuerdo a esta estrella hoy un poquito olvidada que se llamaba Stella Stevens. Y también nos ha dejado una fenomenal actriz norteamericana, Piper Laurie, inolvidable en dos papeles. El Buscavidas del año 61 junto a Paul Newman, junto a Eddie Felson, y Carrie del año 76 junto a Carrie, junto a su hija en la ficción Sissy Spacek. Dos papeles que marcaron no obstante la carrera de una estupenda actriz de cine, que estuvo nominada a 3 premios Oscars por las citadas El Buscavidas, Carrie y por Hijos de un dios menor del año 87. Y es que son cosas que se nos olvidan. Piper Laurie aparecía en Hijos de un dios menor junto a William Hurt y Merlin Mantley. Otro caso de que pareciera que Piper Laurie ni siquiera había participado en esa película, no ya haber sido nominada al Oscar por su papel en la misma.
Pues vaya, nuestro más sentido homenaje a Piper Laurie, que falleció en este 2023 a los 91 añicos. Y dos actrices británicas también se nos fueron en 2023. Una de ellas con 2 Oscars. Glenda Jackson, la británica doña Glenda, nos ha dejado a los 87 años, efectivamente, con 2 Oscars en su haber. A que pareciera que Glenda Jackson ni siquiera había sido nominada al Oscar. Pues consiguió 2 estatuillas. Y lo hizo antes de dedicarse, un tiempo después, al mundo de la política, por Mujeres enamoradas del año 71 y por Un toque de distinción del año 74. A ver cuántas no ya actrices, cuántas personalidades del mundo del cine pueden decir aquello de que yo he ganado 2 Oscars de Hollywood. Descanse en paz, doña Glenda. Y descanse en paz uno de los ojitos derechos de Lloviendo Cine. Jane Birkin o Jean Birkin, o como queráis decirlo, esa británico-francesa que nos robó el alma ya en aquellos años 70 junto a su marido, Don Serge Gainsbourg, y que nos ha dejado a los 76 años. Y como recuerdo, ese documental que hace un par de años dirigió su propia hija, Charlotte Gainsbourg. Jane por Charlotte, a la manera de memorias, a la manera de testamento cinematográfico de la actriz británico-francesa. ¿Cómo olvidar ese Je t'aime moi non plus que por otra parte nos hizo descubrir en su programa de cine Don Carlos Pumares? Y después de las chicas, pues nos vamos con los chicos, esos actores que nos han dejado también en este año 2023. Nos ha dejado un poco de forma sorpresiva Tom Sizemore a los 61 años. No vamos a entrar en detalles, no estamos aquí para juzgar, pero Tom Sizemore se nos ha ido demasiado pronto. Ese señor que trabajó con Oliver Stone, con Steven Spielberg, pero que se había hecho un rostro habitual en esto del cine, incluso en películas españolas. ¿Verdad, Óscar Aybar? Bueno, pues ya descansa en paz Tom Sizemore. Y también lo hace Topol, Chaim Topol. ¿Quién es Topol? Que pareciera que tiene nombre de personaje de dibujos animados italianos de los años 70. Bueno, pues Topol fue un actor israelí que alcanzó la fama mundial con el papel de su vida. Año 1971. El violinista en el tejado, que pareciera que Chaim Topol había nacido para interpretar a ese violinista. Sí, el que cantaba If I Were a Rich Man. Pues Topol falleció en este año 2023 a los 89 años. Ahí le tuvimos en ese inolvidable musical del año 1971. Y también nos ha dejado en este 2023 Michael Werner, que así dicho, pues Michael Werner ha sido uno de los grandes característicos del cine de Hollywood de finales del siglo XX. Le recordaremos por su participación en la película de los hermanos Coen, Barton Fink. Estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por esta película. Pero también lo vimos en una película de Vigas Luna, un poquito antes que en Barton Fink, Angustia. Michael Werner era uno de esos característicos que jamás te iban a fallar. De esos actores que tenían apuntados al comienzo de cada agenda todo director de casting que se preciara. Bueno, pues don Michael Werner nos ha dejado en este 2023 a los 81 años. Y lo ha hecho nada más y nada menos que a la friolera de 96 primaveras, don Harry Belafonte, el Harry Belafonte de toda la vida, el del Banana Boat, una de las instituciones del mundo del espectáculo de la Norteamérica del siglo XX. Le vimos recientemente. Última participación de Harry Belafonte en el cine, infiltrado en el Ku Klux Klan de Spike Lee,
un señor que ya lo había dejado el mundo del espectáculo, pero que quiso echarle un cable a Spike Lee en un papel, en una interpretación. Señoras y señores, hay que ver la película para comprender lo que estamos tratando de decir. Si había alguien todavía vivo que podía interpretar ese momento en la película, ese era Harry Belafonte. No decimos nada más. Simplemente ved y sacad conclusiones. Y a los 78 años ha muerto Helmut Berger, el actor fetiche de las películas de Luchino Visconti. Allá donde lo veis, don Helmut nos ha dejado en este año 2023. Qué lejana parece la colaboración entre Luchino Visconti y Helmut Berger. Pareciera como no de otro siglo, de otra época. ¿Queréis tener otra mirada del señor Helmut Berger de la que las películas de Visconti nos había dado? Ved el documental Helmut Berger, mi madre y yo, del año 2019. De esos documentales, de esas películas que te cambian la forma de ver las cosas. En este caso, la forma de entender a un actor con sus claros, con sus oscuros, que era Helmut Berger. Y nos dejó también Alan Arkin a los 89 años. A que pareciera que Alan Arkin, sí, el abuelo de pequeña Miss Sunshine, tenía menos edad. Pues no, ya contaba con 89 primaveras y seguía trabajando. No lo echaban de ahí ni los nacionales. Un actor que de tan bueno que era, pareciera que era británico, a que pareciera que Alan Arkin era un actor de las Islas Británicas. Pues no, era norteamericano de pura cepa. Pues descanse en paz don Alan Arkin, que efectivamente ganó un premio Oscar en el año 2007. Estuvo nominado en otras 3 ocasiones por su interpretación en la película Pequeña Miss Sunshine. Y se ha muerto también demasiado pronto Treat Williams, el actor de Hair, el musical de Milos Forman. Treat Williams nos ha dejado a los 71 años. Treat Williams, que se dedicará al atletismo antes que a esto del cine y que participó en la película de Woody Allen, Un final made in Hollywood. Uno de esos tipos que también te caen bien. Cuando ves una película ya aparece en la misma. Como también lo hacía Frederick Forrest, el protagonista del Hombre de Chinatown de Wim Wenders y perteneciente a la factoría Francis Ford Coppola. También lo vimos en Apocalypse Now, en Corazonada, en La Conversación. Un actor con cara de actor, con eso está dicho todo. Ya se sabe, no solo la mujer del César. Para ser actor también hay que parecerlo. Descanse en paz don Frederick Forrest, que nos dejó a los 86 años. Y Paul Rubens nos ha dejado a los 70. Y es de esas personas que si no especificamos, pues no sabemos. ¿Quién era Paul Rubens? Pues Paul Rubens era más conocido por Pee-wee. Ese estrambótico pero entrañable personaje surgido de una serie de televisión de los años 80 y que fue llevada al cine por Tim Burton en el año 1985. Pues Pee-wee era Paul Rubens. Pee-wee Herman, un señor al cual la moral imperante en los Estados Unidos se propuso hundir. Pues vaya el homenaje a este simpático personaje, al personaje de Pee-wee, creado por Paul Rubens, que ha fallecido a los 70 años. Y a los 82 lo ha hecho Michael Gambon, el actor irlandés, que no británico, que saltó a la fama cuando llevaba toda la vida haciendo cine con Harry Potter. Y que si no fue tan conocido como otros británicos, en este caso, en el mundo del cine, es porque Michael Gambon era un actor eminentemente de teatro. Descanse en paz, don Michael. Y un añito más tenía Bart Young, el entrenador de Rocky en la película Rocky. A que pareciera que Bart Young, que nos ha dejado con 83 años, tenía bastantes más. Pues no, tenía solo 83. Y ahí se nos ha ido ese simpatiquísimo personaje que ha estado en todas las entregas de Rocky al pie del cañón, al pie del ring, con ese gorrito característico y ese cigarro en la boca.
y nos ha dejado a los 89 años Robert Blake, que no es el nombre de ningún mago, sino que es el protagonista de la película A Sangre Fría, de Richard Brooks, del año 1967, la adaptación cinematográfica de la legendaria novela homónima de Truman Capote. Con los años se convirtió en el mítico detective privado Vareta. Esto es para nota, esto es para los más viejos del lugar. Y en el año 97 David Lynch lo resucitó, lo recuperó para interpretar un personaje de lo más enigmático en Carretera Perdida. Un señor que, por cierto, también tuvo sus claros y sus oscuros, pero que aquí solo vamos a juzgar cinematográficamente hablando. Y también se nos ha ido Peter Simonisek, que dicho así, al servidor también se le iba a escapar. ¿Quién era Peter Simonisek, que nos ha dejado a los 75 años? Bueno, pues este actor austriaco dio vida al protagonista de una película nominada a Mejor Cinta Internacional en los Oscars. Toni Erdmann, sí, junto a la actriz del momento, Sandra Hüller, la rubita de Anatomía de una caída y de La zona de interés. Bueno, pues el papá de la película Toni Erdmann era Peter Simonisek, fallecido en este 2023 a los 75 años. Y nos ha dejado también Ryan O'Neal. ¿Qué había sido de Ryan O'Neal? Aquella auténtica estrella, nos atreveríamos a decir que a la altura de Warren Beatty de la década de los años 70. ¿Cómo olvidar su papel en Barry Lyndon de Stanley Kubrick? ¿Cómo olvidar su papel de Luna de papel de Peter Bogdanovich? ¿Cómo olvidar su papel en ¿Qué me pasa, doctor? Con Peter Bogdanovich? ¿Cómo olvidar su papel en Love Story? La película que antes de Steven Spielberg y de su particular extraterrestre más hizo derramar lágrimas por metro cuadrado a lo largo y ancho de medio mundo. Pues don Ryan O'Neal nos ha dejado a los 82 años en este 2023 y hace escasas horas nos ha dejado Tom Wilkinson, otro de esos actores británicos de pura cepa. Tom Wilkinson nos ha dejado a los 75 años, a que pareciera que Tom Wilkinson tenía más edad. Muchos lo descubrimos gracias a Full Monty, pero era otro de esos actores británicos de toda la vida. Aparecía, por ejemplo, en la película En el nombre del padre de Jim Sheridan del año 93, junto a Daniel Day-Lewis, pero también en Shakespeare in Love, en La habitación, película por la cual fue nominado al Oscar, pero no fue su única. Su segunda fue por Michael Clayton, año 2007. Hasta lo vimos con Woody Allen, hasta lo vimos con Roman Polanski, hasta lo vimos en alguna de la saga de Misión Imposible. Descanse en paz, don Tom Wilkinson. Y hasta ahora hemos hablado de actores y de actrices de fuera de nuestras fronteras. También nos han dejado, en algunos casos de manera muy sentida, actores y actrices del cine español. Pues vamos a echar ese vistazo. Vamos a recordar a esos actores y a esas actrices que tienen una característica en común. A todos, absolutamente a todos, les teníamos un cariño más que especial. ¿O es que acaso no se lo teníamos a Pepe Soriano, ese actor argentino, ese pedazo de actor argentino, pero que tantos años pasó en España y que nos ha dejado a los 93 años? ¿Cómo olvidar su interpretación en la película de Antonio Mercero, esa entrañable y reivindicable película de Antonio Mercero, Espérame en el cielo, año 1988? Uno de esos actores que no nos tenían que dejar nunca. Como tampoco lo tenía que hacer Jesús Guzmán, un actor más que de cine de otros palos, como por ejemplo el de la televisión. Cómo olvidar su papel de cartero en Crónicas de un pueblo. Esas crónicas de un pueblo en blanco y negro
que marcaron a toda una generación. Uno de esos actores que tú le veías y decías, este tío era una buena persona. Esos actores característicos que tantas veces hemos visto en la historia del cine, del teatro o de la televisión. Un señor del cual te fiarías. Y decir eso de un actor, aparte de lo bien que nos lo ha hecho pasar a lo largo de toda nuestra vida, yo creo que es el mejor piropo que se le puede hacer. Descanse en paz gente como Jesús Guzmán. Una buena gente. Y nos ha dejado también de forma sorpresiva a los 83 años Ángel Jové, el protagonista de la inolvidable Bilbao de Vigas Luna. Vuelve a aparecer, y no será la última, el nombre de Vigas Luna en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Ángel Jové, una especie de alma gemela de alter ego de Vigas Luna, por cuanto Ángel Jové, aparte de ser actor, era artista. ¿Qué tipo de artista? Multidisciplinar, como también lo fue Don Vigas Luna. Don Vigas, más que cineasta, era artista. Y de eso, pequeño paréntesis, se nutrían sus películas. Más que películas, eran obras de arte. Entendido en ese sentido. Y en cuanto a las chicas, se nos han ido Laura Valenzuela a los 92 años, Carmen Sevilla a los 92 años, Concha Velasco a los 84. 3 personas, 3 artistas, 3 actrices, 3 lo que queráis, que formaban parte del imaginario popular de este país. Sabíamos que estaban como estaban, pero no por menos esperada la noticia. Curioso porque las 3 actrices tenían una imagen quizá un poquito alejada de la que en realidad tendríamos que haber tenido de las 3. Y es que aparte de ser unas estupendas actrices, las 3 eran auténticas estrellas del cine, del teatro o de la televisión en España. Las 3 dominaban todos los medios. Laura Valenzuela estuvo casada con uno de los mejores productores que ha tenido el cine español, José Luis Dibildos. Habría que revisar la filmografía y las interpretaciones de Carmen Sevilla en películas como La venganza, de Juan Antonio Bardem. Y qué decir de doña Concha Velasco. Hablábamos de Harry Belafonte como institución de la Norteamérica del espectáculo. No nos quedamos nada cortos si decimos lo mismo de doña Concha Velasco aplicado al espectáculo de dentro de nuestras fronteras. Y también le habíamos cogido un cariño especial a la actriz Itziar Castro, que a los 46 años nos ha dejado demasiado pronto y a la que habíamos visto en películas como Pieles, película por la cual estuvo nominada al Goya a la mejor actriz revelación. Película, por cierto, de Eduardo Casanova y que desde Lloviendo Cine nos vamos a empeñar en reivindicar y en recomendar. Cuando menos no os dejará indiferente. Y hemos hablado de actores, pues ahora le toca el turno a los señores directores. A personas que se sentaban en la silla de director y que nos han dejado en este año 2023. Y comenzaremos hablando de 3 directores de cine español. Porque nos ha dejado gente como Agustí Villaronga, que tan solo contaba con 69 años. Uno de esos llamados directores peculiares, especiales, al margen de toda categorización. Un señor que siempre ha ido muy de por libre, que ya nos avisaba en los años 80. Gente como Iván Zulueta había abierto el camino. Gente como Agustí Villaronga le tomó una especie de testigo, con un cine muy a su rollo, muy a su bola. Sí, de esos directores que no aguantaban más de 2 semanas en una sala de cine. Y que tampoco es que hiciera tantas películas, pero ahí estaban. Tras el cristal, El niño de la luna, El mar, Aro Tobulkin. Películas no aptas para todos los estómagos. Pero llega el año 2010 y nos sorprende a todos
con pan negro, llevándose todos los premios habidos y por haber en la entrega de los premios Goya de aquella edición, reivindicándose a sí mismo, sorprendiendo a propios y a extraños. Fue como una forma de decir: aquí estoy yo, sí, aquel al cual todos os empeñabais en dejar de lado. Pues vaya desde aquí nuestro homenaje y nuestro recuerdo a don Agustí Villaronga, uno de esos tipos especiales que hay que cuidar en el cine español. Y el año prácticamente empezó con la noticia de la desaparición de don Carlos Saura. Pareciera mentira que ya casi haya pasado un año desde su fallecimiento. Don Carlos Saura, uno de los nombres más importantes de la historia del cine español, más allá de la calidad o menor calidad de sus películas, que de todo hubo, hay que decir las cosas. Pero la noticia de que nos dejase don Carlos Saura a los 91 años propició un programa especial de Lloviendo Cine, y pocos han merecido ese honor en este programa. También artista multidisciplinar, cineasta con mirada, creador de atmósferas, obligado por las circunstancias, maestro de la metáfora, perpetuamente enfrentado con nuestra queridísima censura. Lo dijimos en su día, lo repetimos: descanse en paz don Carlos Saura. Y nos ha dejado también casi cerrando el año Patricia Ferreira, cineasta que no se ha prodigado mucho en esto del cine, pero que se sabía esto del oficio de dirigir. Lo que ocurre es que hacía una cosa muy bonita: compaginaba su faceta cinematográfica con su faceta docente. Enseñaba cine a futuros guionistas y a futuros directores. En definitiva, compartía su amor por el cine. Descanse en paz, doña Patricia Ferreira. Y puestos a repasar directores, cineastas y realizadores que se nos han ido en este año 2023, le toca el turno a los directores de fuera de nuestras fronteras. Con 86 años se nos ha ido el director de Carros de Fuego, Hugh Hudson, el mismo día que murió don Carlos Saura. Con 91 años nos dejó Michel Deville, realizador francés post-Nouvelle Vague y que tuvo su momento en los años 80, en los años 90, con películas como La lectora o Noche de verano en la ciudad. Jacques Rossier, a los 96 años, nos ha dejado este más bien cortometrajista, más que largometrajista, si se puede aplicar el término, de cine francés. Un teórico del cine que tampoco se prodigó en exceso en esto de rodar cine. Más franceses: Paul Becali, un director también con claros y con oscuros, con una filmografía ciertamente de montaña rusa. Bueno, pues este director francés de 92